¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de integrales de línea. Hoy vamos a hablar de un tema que he dejado un poco apartado, que es el tema de las curvas cerradas. Dejadme empezar con la definición. Consideremos una curva C. Vamos a decir que C es cerrada si admite una parametrización del siguiente tipo. Fijaos, una parametrización definida en un intervalo cerrado, ARN, tiene que ser cerrado, tal que la imagen de los extremos coincida. ¿Vale? O sea que lo que ocurre es algo así. Tenemos nuestro intervalillo de R cerrado. La imagen del punto inicial es la que sea. Luego nos vamos moviendo por el intervalo. La curva va haciendo lo que sea. Y cuando llegamos al punto final, vuelve la curva por aquí y volvemos a caer en el mismo punto. Esa es la definición de curva cerrada. Que no os asuste que a un punto de la curva le caigan varios valores del parámetro. No pasa nada. Acordaos que la parametrización es una función. Lo que no puede ocurrir es que el mismo parámetro vaya a parar a dos puntos distintos de la curva. Porque entonces no estaríamos ante una función. ¿Vale? Pero no pasa nada porque, como digo, dos valores del parámetro vayan a parar al mismo punto. ¿Vale? Pensad, por ejemplo, en la función f de x igual a x al cuadrado. Tanto el 2 como el menos 2 van a parar al mismo valor, van a parar al 4, y no pasa nada. Lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, el 2 vaya a parar al, yo qué sé, al 4 y el 10, ¿vale? Entonces no sería una función, ¿vale? Bueno, simplemente aclarado esto, vamos a hacer un ejemplo importante, bueno, importante no, importantísimo de curva cerrada, que es la circunferencia. Vamos a considerar una de radio A es un número positivo, y por simplicidad centrada en el origen de coordenada, tal que así. La ecuación de esta circunferencia, como seguramente sabréis, es x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado, en este caso a. Uno podría decir, bueno, pues para parametrizar esto, pues despejo la y, más menos raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado, y uso la x como parámetro. Claro, pero fijaos que para cada valor válido de x, ¿no?, que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o cero, fijaos que para cada uno de esos valores válidos de x hay dos posibles valores de y, hay un más menos. Entonces esto no es una función, esto no es una función de x. Bueno, y eso lo veis muy bien en el dibujo. Veis que la circunferencia, si os cogéis un x por aquí dentro, hay dos valores de y que le corresponden, no es la gráfica de una función. Si os quedáis con las y positivas nada más, o sea, os quedáis solamente con el caso más raíz cuadrada, entonces sí que tenéis una parametrización, pero solamente abarca la parte donde las y son positivas, que es la semicircunferencia de arriba. Si os quedáis con el menos, solamente barreríais la de abajo. Pero lo que a nosotros nos gustaría es tener una parametrización completa de toda la circunferencia, y eso puede conseguirse. Dejadme que limpie esto un poco, y me vais a permitir que reescriba la ecuación de la circunferencia a sabor. Fijaos qué forma más especial tiene. Algo al cuadrado más otro algo al cuadrado igual a 1. Y cuando dos cosas al cuadrado sumadas dan 1 es porque son el seno y el coseno de algo. ¿Vale? De modo que x partido por a, dejadme que esto lo llame el coseno de algo, t, que este va a ser nuestro parámetro, y a i partido por a lo voy a llamar el seno de t. Gráficamente, si este es el punto xy, este t no es otra cosa que este ángulo, ¿vale? Eso es directo de ver aquí, ¿no? O sea, en el caso del primer cuadrante, xy son justamente las longitudes de estos dos catetos, y con trigonometría básica veis que t es justamente este ángulo que he dibujado aquí. Obviamente podéis elegir si queréis que x vaya con el seno e y con el coseno, perfectamente. Entonces estaríais utilizando como parámetro este otro ángulo de aquí arriba. Pero he elegido este porque es especial. El t que yo he elegido no es otra cosa que el llamado phi de polares. Es el ángulo phi de coordenadas polares. Dejadme que aquí abajo haga un resumen rápido de coordenadas polares. Dado un punto del plano, sus coordenadas polares son ρ y phi, donde ρ es la distancia, el origen, esto de aquí, y phi es este ángulo, justamente el t nuestro. Y dejadme que también os dibuje aquí la base de coordenadas polares en este punto. El ρ versor es el versor, o sea, vector de módulo 1, que apunta radialmente
hacia afuera del origen, o sea, fuga del origen. Y el versor φ es el perpendicular al versor ρ que se va enroscando alrededor del origen de coordenada en sentido antihorario. O sea, si ponemos aquí esquemáticamente cómo es el ρ en diferentes puntos del plano, sería algo así, el vector que fuga del origen, y el φ sería algo así. ¿Vale? Va describiendo circunferencias concéntricas. Ahora se puede calcular la velocidad, la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es el coseno. Entonces nos queda menos a seno t a coseno t. Y dejadme que la A la saque de este par de números. Esto de aquí, que es un vector de módulo 1, podemos comprobar en un momento, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, seno al cuadrado más coseno al cuadrado de la raíz de 1, que es 1. Esto es un versor. Y lleva la dirección de crecimiento del parámetro, porque A es positivo. Como A es positivo, entonces toda la dirección y sentido de la velocidad está aquí, la contiene este vector de aquí. Y el parámetro crece así, en sentido antihorario. Luego este es el versor que se enrosca alrededor del origen de coordenadas en sentido antihorario. Luego este no es otro que el φ de polares del que os hablaba hace un momento. Y este A es el módulo de la velocidad, que es positivo. Fijaos en una cosa, el módulo de la velocidad crece con el radio. Es decir, si yo me hubiera cogido otra circunferencia más grande y hubiera elegido la misma forma de parametrizar, es decir, utilizando el ángulo φ de polares para etiquetar sus puntos, la velocidad sería mayor. ¿Esto tiene sentido? Por supuesto. Vamos a imaginar que estamos entre dos tics del reloj, entre dos valores del parámetro, es decir, entre dos ángulos. Un valor del ángulo y otro valor del ángulo. Si la circunferencia es pequeña, fijaos que describo un arco más pequeño. Si la circunferencia es más grande, el arco es mayor. O sea, como el arco, expresando el ángulo en radianes, el arco es proporcional al radio, ¿no? Si la circunferencia tiene el doble de radio, la velocidad será 2 veces mayor, ¿vale? Y eso es a lo que vemos aquí. Un comentario, fijaos que basta con que t viva en el intervalo 0,2pi para barrer toda la circunferencia, ¿vale? Esto es una parametrización válida. ¿Qué ocurre si yo cierro? Si yo cierro, también tengo otra parametrización que también es perfectamente válida, y fijaos que la imagen de los extremos coincide, y es este punto, es el punto A0. Y con esto hemos demostrado que la circunferencia es una curva cerrada. Acordaos que la definición decía que una curva es cerrada si podemos encontrar una parametrización de un intervalo cerrado que la imagen de los extremos coincida. La hemos encontrado y por tanto la circunferencia es una curva cerrada. Ahora, obviamente eso es algo que ya sabíamos, ¿no? En el dibujo se ve perfectamente que es una curva cerrada, que no tiene extremos, que no empieza y acaba en ningún sitio, ¿vale? Se cierra sobre sí misma. Bien, pues si se entiende todo esto, vamos a dar un pequeño salto en dificultad, pero ya veréis que está chupado, a la elipse. Vamos a parametrizar una elipse y por simplicidad vamos a suponerla centrada en el origen de coordenadas también y con sus ejes de simetría, que los he dibujado aquí en azul, alineados con los ejes. ¿Vale? Al eje mayor, al semieje mayor lo he llamado A y lo he puesto en el eje X, y al semieje menor lo he llamado B. Luego A es mayor que B. La ecuación de la elipse tiene esta pinta y podemos usar el mismo truco. X partido por A lo llamo coseno de t y partido por B lo llamo el seno de algo. Entonces, esto será una parametrización de la elipse, donde el t, bueno, en principio abarca toda la elipse, pero si nos interesase solamente un arco o un trocito, pues ya sería cuestión de delimitar este ángulo. Y un detalle importante aquí, y es que seguro que estáis tentados a pensar que este t es de nuevo el φ de polares de los puntos de mi elipse. Y no es cierto. Es decir, este t, nuestro parámetro ahora, no es para un cierto punto x, y el t que les corresponde no es este ángulo. Y os voy a demostrar que no por reducción al absurdo. Vamos a llegar a una contradicción. Vamos a suponer que este ángulo es t. Y ya veréis cómo llegamos a un absurdo. Vamos a considerar un xy, por simplicidad, dentro del primer cuadrante. Entonces x será la longitud de este cateto.
y a la hipotenusa dejadme que la llame h. Entonces, coseno de t, si este ángulo es t, el coseno de t será cateto contiguo entre hipotenusa, pero coseno de t también tiene que ser x partido por a. Y estas dos cosas solo pueden ser iguales si a es igual a h. Y si nos vamos al dibujo, aquí veis claramente que h es necesariamente menor que a. Necesariamente. O sea, h, que es la distancia del punto de la elipse al origen, vale a solo cuando estoy aquí, en los extremos del eje mayor. Y a medida que me muevo hacia el punto 0b, esta distancia va haciéndose más y más y más y más y más pequeña hasta que vale b. Por tanto, h no puede ser a para estos puntos de aquí, ¿vale? Y por tanto, t no es este ángulo, ¿vale? Tened cuidado con eso. ¿Vale? Pues ya está. Pero esto es una parametrización completamente válida, ¿vale? Como digo, lo que pasa es que el parámetro no se puede interpretar de una manera al menos directa, ¿vale? Os animo a que lo penséis, a que penséis este t, que efectivamente es un ángulo, ¿qué ángulo es? ¿Seréis capaces de pintarlo en el dibujo? Venga, intentadlo y me contáis vuestros hallazgos en los comentarios. Para terminar este vídeo, simplemente un último comentario teórico por completitud. Imaginad que tenéis vuestro intervalillo cerrado, por ejemplo, ¿vale? Donde vamos a definir nuestra parametrización. Y quiero que os imaginéis que, en vez de pasar lo que pasa con las curvas cerradas, que la imagen de los extremos coincide, vamos a suponer que lo que coinciden son las imágenes de dos puntos en el interior. ¿Qué ocurre? Y en cambio los extremos no coinciden. Entonces este extremo irá, por ejemplo, a un punto de la curva. A medida que yo me muevo en el intervalo de esta manera, iré a parar a este, sigo avanzando por aquí, la curva hace lo que sea, pero luego este punto va a parar al mismo, de modo que mi curva hace esto, ¿vale? Y este va a parar aquí. O sea, cuando dos puntos del interior van a parar al mismo punto de la curva tiene lo que se llama una autointersección. Se corta a sí misma. Obviamente, también puede ocurrir que los valores del parámetro que vayan a parar al mismo punto de la curva sean uno del interior y uno de los extremos del intervalo. Y entonces tendremos algo así, una curva que empieza en un punto, pasa por aquí y muere en ese punto, en ese mismo punto. Y supongo que así veis mucho mejor que cuando las imágenes de los extremos coinciden, lo que está ocurriendo es que la curva tiene una autointersección en sus extremos. Claro, pero a eso no se le llama autointersección, eso es que la curva se cierra y por eso a esas curvas se las llama cerradas. Podemos tener, por supuesto, curvas con autointersecciones abiertas, curvas cerradas con autointersecciones. Como podéis comprobar, hay un gigantesco zoo de diferentes tipos de curvas, pero bueno, no nos van a hacer falta, curvas tan complicadas para resolver los problemas de física, que al final es lo que nos interesa. Bueno, pues espero que haya sido útil, lo vamos a dejar por aquí. Mil gracias por estar ahí, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo.